Hey, jóvenes, buenas tardes de nuevo. Vamos a continuar con nuestra clase de la semana número 10, en la cual estamos abordando de la unidad 3, que son los aspectos macroeconómicos, el tema 2 de PIB y crecimiento económico, y también vamos a hablar de el tema 3, que tiene que ver con el desempleo y el empleo, ¿okay? El mercado laboral y con los precios. ¿Okay? Recuerden que nosotros lo que hacemos es hacer una primera aproximación a todos estos conceptos macroeconómicos vitales y por eso pasamos muchas unidades en cada semana, ¿okay? Porque lo que hacemos es una mirada panorámica de lo que es la economía como tal y no da tiempo de profundizar mucho en cada uno de los aspectos, sino tener esa idea central de la macroeconomía. Obviamente es una idea bastante robusta porque lo hacemos a lo largo de un semestre, ¿ok? Entonces me voy a la otra vez a la pizarra, todavía sigo con la pizarra como en la sesión anterior y repito, todavía estamos en el tema 2 de la unidad 3, que lo hemos llamado PIB y crecimiento económico. ¿En qué habíamos quedado en la otra sesión? Bueno, habíamos quedado en la ecuación macroeconómica. Hay alguna cosa que me gustaría que recordaran siempre, es esto de la ecuación macroeconómica, en la cual siempre vamos a plantear la igualdad entre la oferta agregada y la demanda agregada, de manera tal de que estamos hablando de el PIB, ¿ok? Por el lado del ingreso y el PIB por el lado del gasto. O sea, la variable consumo más gasto del gobierno, más inversión, más exportaciones, y las vamos a llamar de una vez exportaciones netas, ¿ok? Repito, esta es la ecuación macroeconómica, esta es, aquí se quedan recogidos los dos enfoques del PIB. ¿Okay? Una forma, generalmente como la presentamos los economistas, es una forma de cuenta T, por un lado va a estar el PIB por el lado del ingreso, es decir, con las variables de excedente de explotación, remuneración a los asalariados, depreciación, impuesto a la producción menos subsidio, y por el otro lado de la cuenta T va a estar la demanda agregada, en la cual van a estar estas variables: consumo, gasto, inversión, exportaciones menos importaciones. ¿Okay? Entonces, ¿por qué estamos abordando este tema de la ecuación macroeconómica? Porque ahora tenemos que entender que una cosa es el PIB, perdón que esto lo voy a hacer mejor aquí, una cosa es el PIB, que ya lo hemos visto reiteradamente, valor total de la producción, ¿ok? ¿De la producción de qué? De bienes y servicios en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado. A nivel macroeconómico hay otra variable muy importante que se llama ingreso nacional disponible, ¿ok? Esta variable de ingreso nacional disponible tiene que ver con el ingreso generado, ¿verdad? Por los factores productivos, propiedad de residentes, en el territorio nacional o en otro país, ¿ok? ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque resulta que cuando nosotros hablamos del PIB y de la producción, ya hemos dicho, por el lado del enfoque del ingreso lo terminamos de ver, que es un asunto de combinar
factores productivos. Y ya nosotros dijimos que esos factores productivos son el factor capital y el factor trabajo principalmente, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre en el PIB? En el PIB nosotros vamos a contabilizar la producción de todas las empresas. Entonces, las empresas como organización jurídica y económica son instituciones que pertenecen a la economía local, ¿ok? Forman parte de la economía doméstica. Que los propietarios de esa empresa sean residentes de esa economía o no residentes de esa economía, en este momento no es el enfoque. El enfoque es cuantificar el total de la producción que ocurre en el territorio nacional, no importa si esos dueños de esos propietarios de esos recursos de producción son residentes o no residentes. Lo normal es que en cualquier país haya los residentes, es decir, las personas que tienen una vinculación estrecha con esa economía, allí pagan sus impuestos, ahí permanecen la mayor parte del tiempo, ahí instalan sus hogares, ¿ok? Y por supuesto, entonces tienen cumple con toda la normativa para pertenecer a ese país, y esos residentes están allí realizando actividades económicas y toda la producción nueva de bienes y servicios se contabiliza. También está el concepto de inversión extranjera directa, que tiene que ver con que los residentes de otra economía decidan establecer empresas en la economía local y también producir bienes y servicios. ¿Ok? Entonces, eso nos da este primer indicador de producción de bienes y servicios. Pero luego tenemos otro indicador que es muy importante para nosotros y que tiene que ver con el ingreso que nuestros residentes con sus factores productivos de capital y trabajo han logrado generar en un año determinado. Eso lo pueden haber hecho en el territorio nacional y obviamente la mayoría lo hizo en el territorio nacional, pero podemos tener residentes nuestros que estén invirtiendo en otros países. Entonces, realmente este es el indicador de ingreso que nosotros decimos que se destina una parte al consumo y la otra al ahorro. Es decir, como sociedad, haciendo los procesos productivos, lo que queremos es generar un ingreso y que ese ingreso nos permita satisfacer nuestras necesidades. Eso es lo que englobamos en la variable consumo, y se supone que no todo el consumo, no todo el ingreso nos lo podemos gastar en ese año, sino que tenemos que ahorrar una parte. ¿Por qué? Porque esa variable ahorro es la que va a permitir que realicemos inversiones y que esas inversiones nos permitan producir cada vez más bienes y servicios en los años siguientes, ¿ok? Entonces, repito, es importante entender entonces esta diferencia entre lo que es el PIB y el ingreso nacional disponible. Desde el punto de vista macroeconómico, el hacer ese ajuste, el llegar del PIB o pasar del PIB al ingreso nacional disponible, pues simplemente lo que se requieren son una serie de ajustes para poder pasar de lo interno, entendido como doméstico, como lo que ocurre dentro de la economía, a lo nacional, entendido como el ingreso que tienen nuestros nacionales, nuestros residentes. Repito, no importa si es aquí o en el resto del mundo. Entonces, lógicamente, esos ajustes de los que estamos hablando pasan por variables como la depreciación. ¿Por qué la depreciación? Porque la depreciación es un apartado del ingreso que se hace para reponer la maquinaria y equipo. Pasa por sumar el ingreso de factores productivos que nuestros residentes se ganaron en el resto del mundo y traen a la economía doméstica. Obviamente a eso le tenemos que restar el pago de factores productivos, porque todos esos no residentes que están en nuestra economía y que, por ejemplo, crearon una empresa, pero deciden llevarse los dividendos, que son las ganancias en un periodo determinado, a su economía de origen, pues entonces para nosotros es un pago de factores productivos, eso le va a restar al ingreso. Y finalmente hay un concepto que se llama transferencias corrientes recibidas, que tiene que ver ya no con una transacción. La transacción es generalmente lo que ocurre en la economía porque hay
un intercambio bidireccional entre un consumidor y un productor. Entonces, generalmente hay una vía por la cual va el bien y otra vía por donde regresa el dinero. Si lo estamos haciendo en el mercado de trabajo, pues entonces tenemos ahí una operación en la cual el trabajador presta su mano de obra y el empleador le paga por la mano de obra. Pero cuando hablamos de una transferencia, el flujo es unidireccional. Es decir, se entrega el dinero, se entrega el bien o se entrega el servicio y no se recibe nada a cambio. ¿Okay? Ese es el concepto de transferencia. Entonces, es muy importante entender que los países tienen transferencias unos con otros. La principal transferencia son las remesas. Las remesas son ese dinero que le envían los familiares, ¿verdad? O que le envía un residente de una economía a sus familiares en su economía de origen. Generalmente ahí lo que ha ocurrido es que la persona ha migrado a otra economía, ahí se ha hecho residente y envía ese dinero a los familiares, obviamente para ayudarlos a que ellos también puedan satisfacer sus necesidades de bienes y servicios. Entonces, en todas las economías ocurre eso. Otro tipo de transferencia, por ejemplo, es cuando hay alguna catástrofe y entonces cuando vienen fenómenos climatológicos como los huracanes, como los ciclones, y entonces si hay una devastación, esa economía suele recibir alimentos, suele recibir medicinas, médicos, todo eso son transferencias corrientes que se reciben y se contabilizan en el sistema de cuentas nacional. Entonces, obviamente, si es un ingreso, las ponemos como recibidas, si son una salida de dinero, la ponemos como pagada. Entonces, nos quedaría que haciendo el ajuste de la depreciación de los ingresos de factores productivos y de las transferencias corrientes, podemos pasar del Producto Interno Bruto, de lo que ocurre domésticamente, al ingreso nacional disponible. Entonces, repito, es ese ingreso finalmente generado por todos los residentes. Ese proceso general, se contabiliza no solamente por el lado de las depuraciones de la economía nacional, sino también tomando en cuenta que esas relaciones son con no residentes. Y entonces también se contabilizan por el lado de las relaciones externas. Que dicho sea de paso, hay un instrumental estadístico conocido como la balanza de pago, que es donde se suelen cuantificar todas estas variables. Entonces, en el caso de la depreciación, el ajuste es por el lado de la inversión neta, o sea, la inversión bruta, perdón, esto que está aquí, esta inversión está en términos brutos, igual que el PIB. Si le restamos la producción, la tenemos en términos netos. Vamos a tener ahora sí con el sector externo el ingreso de factores productivos. Recuerden que el ingreso de factores productivos es porque nuestros residentes estuvieron en el resto del mundo, hicieron actividad, póngase que sea un conferencista muy famoso, se ganó un dinero en el resto del mundo y lo trajo a esta economía. ¿Okay? También tenemos la parte del pago de factores productivos. Obviamente aquí son los no residentes que se ganan algo en la economía local y se la llevan al resto del mundo, pago de factores productivos, ¿ok? Y las transferencias como esos regalos de los que le hablé, transferencias corrientes recibidas, menos transferencias corrientes pagadas. Y lo importante es entender que así como se genera este indicador de ingreso nacional disponible, también se genera un indicador del cual pueden escuchar en algún momento, que es el saldo de la cuenta corriente, ¿ok? Ese saldo de la cuenta corriente simplemente lo que registra son las transacciones entre los residentes de una economía con el resto del mundo, y esas transacciones son de bienes y servicios, son de movimiento de factores productivos y de transferencia, ¿ok? A lo interno de esto, lo que ha ocurrido es que podemos sumar el consumo privado con el consumo del gobierno en una sola variable, que se llama consumo, ¿ok? En una sola variable que se llama consumo, que entonces va a incluir a los dos,
más la inversión bruta, ahora la inversión neta, perdón, porque le hemos quitado la depreciación, más el saldo de la cuenta corriente. Profesora, ¿y usted por qué está haciendo todo esto? Bueno, jóvenes, porque me interesa que entiendan que los procesos productivos tienen una esfera de la economía, que es donde ocurren todos los movimientos de mercancía y que lo llamamos la esfera real, pero que para que ocurran todos esos movimientos de mercancía tenemos una esfera financiera donde van a estar moviéndose los flujos de dinero entre los inversionistas y los que ahorran, de manera que se pueda hacer una oferta de fondos, que es lo que es el ahorro, y una demanda de fondos, que es lo que hacen las empresas, demandar fondos para poder llevar a cabo proyectos económicos, proyectos de desarrollar proyectos que permitan crear empresas y vender productos, y que eso es lo que permite al final de cuentas que se produzcan los bienes y servicios y que se puedan transar en los mercados, ¿ok? Entonces, a eso es a lo que voy ahorita, a introducir la variable ahorro en esta ecuación. ¿Cómo la hacemos? Bueno, nosotros hemos dicho que el ahorro es la parte del ingreso que no se consume, de manera tal que el ahorro no es más que el ingreso, en este caso le hemos puesto su nombre completo, por decirlo de alguna manera, el ingreso nacional disponible menos el consumo, ¿ok? Entonces, si yo sustituyo eso aquí en esta ecuación, me queda de la siguiente manera. Si yo sustituyo en esta ecuación el ahorro, ¿cómo me va a quedar la cosa? Me va a quedar que el ahorro, ¿verdad? Y si también paso la inversión para el otro miembro menos la inversión neta, va a ser igual a el saldo de la cuenta corriente. Entonces, prometo que más allá de la ecuación, lo que me interesa es que ustedes entiendan que esta ecuación, repito, es la ecuación de formación y acumulación de capital. Es la ecuación en la cual vemos qué pasa con los flujos de inversión que alimentan el capital y qué pasa con el ahorro, que es la fuente de la inversión. Entonces, esta ecuación es muy importante desde el punto de vista macroeconómico porque nos permite a nosotros establecer que si en un año determinado el ahorro de esta economía fue mayor que la inversión, eso nos da como resultado un saldo positivo de la cuenta corriente. Es decir, si este valor es mayor que esta, aquí el saldo va a ser positivo. ¿Eso qué significa? Que al final es lo que nos interesa, que esta es una economía que generó un ahorro mayor que la inversión y que ese ahorro fue canalizado al resto del mundo. Es decir, estos residentes de esta economía tienen parte de ese excedente del ahorro, lo colocaron en otras economías en forma de ahorro, en forma de inversiones en capital financiero, en forma de inversiones de capital fijo, es decir, o tienen una cuenta corriente en algún banco extranjero, o compraron acciones, o compraron bonos, de manera tal que en esta situación, repito, lo que ha resultado es que esta economía ha generado un exceso de ahorro y ese exceso de ahorro está permitiendo los procesos de inversión en el resto del mundo. Cuando esta relación es así, decimos que esta economía es acreedora neta con el resto del mundo. Perdón, acreedora neta con el resto del mundo. ¿Qué suele ocurrir en las economías que tienen todavía un tipo de subdesarrollo, economías que no están industrializadas? Generalmente la realidad suele ser que el ahorro es menor que la inversión, y en cuyo caso el saldo de la cuenta corriente es negativa, y realmente lo que nos interesa entender aquí es que en esta economía el ahorro no fue suficiente para financiar la inversión y se necesitó recursos del resto del mundo, es decir, los no residentes, parte de su ahorro lo canalizaron a permitir que se lograra el proceso de inversión en la economía. Estos son cuadros
formas macroeconómicas de ver la evolución de la economía y así se analiza en todas las economías. Recuérdense que esta es una metodología que se utiliza en todos los países o en los más de casi 200 países que forman parte de las Naciones Unidas y del Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando pasa esto, nos interesa mucho saber cuál es el sector que está generando déficit de ahorro, ¿verdad? Nos interesa saber cómo es el financiamiento externo, porque obviamente esto nos genera una situación que puede ser de vulnerabilidad con respecto a los shocks externos o fluctuaciones del resto del mundo. Entonces, en este caso, decimos que esto es una economía deudora neta con el resto del mundo. ¿Ok? Entonces, nada, repito, importante para mí que entiendan que existe el PIB como este valor total de la producción en el territorio nacional, que existe este ingreso nacional disponible como el ingreso que nos ganamos los residentes de la economía con nuestros factores productivos, bien sean los que tengan alguna inversión en capital, alguna de capital físico o de capital financiero, o bien sea con nuestra mano de obra en el caso de que seamos trabajadores, ¿ok? Y que a nivel macroeconómico vamos a tener que la economía tiene una situación de equilibrio macroeconómico cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada y cuando la inversión es igual al ahorro. El ahorro puede ser de origen nacional o de origen extranjero, ¿ok? Por eso es que a esto lo llamamos esfera real de la economía. Y esfera financiera. Estos procesos ocurren de manera prácticamente simultánea, porque no hay manera de llevar a cabo algún proceso productivo si no hay movimiento de dinero, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la esfera financiera. Entonces, bueno, con esto cerramos lo que es la idea de las identidades macroeconómicas, ¿ok? Y ya podemos pasar a la parte del crecimiento económico. Obviamente una cosa va a estar ligada con la otra. Entonces, fíjense, vamos a lo que tiene que ver con la parte del crecimiento económico. Económico, ¿ok? Primero es importante entender que el crecimiento económico es aumento de la producción, ¿ok? Y ese aumento de la producción lo catalogamos en dos periodos distintos. Lo que es crecimiento económico de corto plazo y lo que es crecimiento económico de largo plazo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de crecimiento económico de corto plazo, estamos hablando de aumento de la producción, ¿ok? Y cuando hablamos de el crecimiento económico de largo plazo, hablamos de aumento de la producción a lo largo del tiempo, ¿ok? Aumento de la producción a lo largo del tiempo. ¿Qué implica eso? Eso implica que, como ya lo he manifestado en otras ocasiones, nosotros vemos el crecimiento económico como ese indicador que nos permite mejorar nuestra calidad de vida. En la medida que aumenta la producción de bienes y servicios año tras año a una tasa mayor a la de la población, eso nos permite disponer de una mayor
capacidad para consumir bienes y servicios, y desde el punto de vista económico, eso es lo que nosotros llamamos bienestar. ¿Ok? Entonces, de lo que estamos hablando a corto plazo es de que este PIB de la economía va a tener un valor determinado, digamos, año tras año, pero importante, jóvenes, en macroeconomía, realmente cuando hablamos de corto plazo, en vez de hablar de periodo de tiempo, que si el corto plazo es 1 año y el largo plazo son 2, 3 años, 5 años, lo que hablamos es que en el corto plazo, el factor capital es fijo y el factor trabajo es variable. Es decir, lo que hablamos es de cuánto es la producción en ese momento, dependiendo de cuál fue la decisión del empresario de cuánto producir en ese momento. La capacidad de producción está allí y lo que va a ocurrir en ese corto plazo es que el empresario va a decidir hasta qué nivel de producción llega. Recuerden que esa es una decisión que toma el empresario en el margen, así como lo hacemos los individuos a decidir el cuánto vamos a consumir, el empresario el cuánto va a producir, es una decisión que la toma en el margen, es decir, dependiendo de la relación de costo-beneficio de la unidad adicional. Entonces, eso es lo que ocurre en el corto plazo. Por eso es que el crecimiento económico de los corto plazo simplemente se refiere al PIB real del que hemos venido hablando, al PIB real del que hemos venido hablando hasta ahorita. ¿Okay? Una cosa importante que hemos dicho de ese PIB real es que, por ejemplo, ese PIB real va a tener un valor en el año 2000, ese PIB real va a tener un valor en el año de 2005, y si ese valor es mayor al del año anterior, decimos que hay crecimiento económico. Siempre que ese valor sea más alto que el anterior, hay crecimiento económico, pero nosotros hemos manifestado que lamentablemente existen los ciclos económicos y que los ciclos económicos lo que hace es que la economía pasa de forma recurrente por periodos de auge y por periodos de recesión. ¿Okay? Entonces, queremos que la curvita salga lo más decente posible. Repito, la economía pasa por ciclos económicos. ¿Okay? Esto es este valor de aquí, este PIB de aquí, este PIB aquí de este año. A ver, perdón, déjenme borrar. Y mejor lo escribo. Parece que hemos puesto los años aquí, hemos hecho 2010, vamos a ponerle por aquí 2015 y vamos a colocarle por aquí 2022, y lo que estamos viendo es que el PIB, supóngase que este año el PIB fue un valor de 500, ¿sí? En términos reales, y por supuesto lo que está ocurriendo aquí es que el PIB ahora es mucho mayor. Lo que está ocurriendo aquí es que ahora este PIB es mucho mayor, supóngase que sea 1000, ¿ok? Para decir que se duplicó en esa serie de años, ¿ok? Entonces, ya, me gusta que esto lo puedan apreciar bien, entonces. Perdonen que sea tan exquisita, pero bueno, es que después quiero que lo entiendan, ¿ok? Entonces, muy bien. Tenemos que eso es el PIB de corto plazo. Entonces, repito, es el PIB real y es la variación porcentual del PIB real, como lo vamos a terminar de puntualizar cuando veamos la presentación. Pero luego existe el crecimiento económico de largo plazo. ¿Okay? Es decir, el crecimiento de la producción a lo largo del tiempo. Y justamente aquí lo que nos interesa es ver la tendencia que sigue el PIB. ¿Se ve? Fíjense que aquí ciertamente hay fluctuaciones, pero
En definitiva, el PIB del año 2022 el PIB del año 2022 es mucho más alto que el PIB del año 2010. ¿Okay? O sea que eso nosotros lo asumimos porque eso significa que no solamente creció ese PIB, sino que creció el PIB per cápita. Entonces nosotros asumimos que esa población está teniendo un mayor bienestar económico. Piénsense, por ejemplo, en cuánto era los bienes que se podían consumir en el año 1900, en el año 1920, y compárenlo con la cantidad de bienes y servicios que se pueden producir, que se pueden consumir ahora, con todas las opciones que tenemos consumidores. Entonces, bueno, eso es de lo que se trata el bienestar económico y el crecimiento económico de largo plazo, de que haya una tendencia creciente a lo largo del tiempo. Este PIB le vamos a decir un nombre distinto a este PIB que está aquí. Lo vamos a llamar PIB potencial. Y este de los ciclos económicos es el PIB tal cual como lo hemos venido hablando por los tres enfoques del PIB. ¿Okay? Es lo que llamamos el PIB real. ¿Okay? Y este es el PIB potencial. Entonces, importante entender, por favor, que el PIB potencial es ese valor que alcanza la producción cuando todos los precios son flexibles. Al final, lo que ocurre en el largo plazo es que no solamente varía el capital, ¿verdad? En el largo plazo, tanto el capital, el factor capital, como el factor trabajo varía. ¿Ok? Entonces, repito, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que para yo poder tener esta tendencia creciente del PIB, he tenido que invertir año tras año y aumentar la capacidad de producción. Es decir, que también he tenido que aumentar el stock de capital. Solo el aumento del stock de capital y de la productividad es lo que me va a permitir a mí tener esta senda de crecimiento sostenible. ¿De acuerdo? Entonces, repito, no se me haga mucho problema con lo que estamos viendo. Entiendan que estoy enseñándoles más conceptos macroeconómicos que tienen una relevancia muy importante para nosotros, como son el crecimiento económico de corto plazo, donde el aumento de la producción se da básicamente por el movimiento, o sea, hasta la capacidad del capital o está fija, la capacidad instalada es fija, y el empresario lo que hace es decidir cuánto va a producir. Es decir, son movimientos dentro de la función de producción, en tanto que en el largo plazo, de lo que estoy hablando es de que hay año tras año un aumento del stock de capital, que es lo que va a permitir aumentar la producción mucho más que el periodo anterior. ¿Okay? Lo de los precios flexibles es importante, ¿ok? Y lo del corto plazo también. Entonces, vámonos a otra gráfica. Esta gráfica ahora es la gráfica de oferta agregada y demanda agregada. Es decir, es una gráfica donde vemos el mercado consolidado, de manera que de este lado va a estar el PIB real, de este lado va a estar el nivel general de precios, ¿ok? Nivel general de precios. Y ya nosotros habíamos visto esta gráfica y habíamos dicho que la oferta agregada tiene pendiente positiva, que la demanda agregada tiene pendiente negativa, ¿ok? Entonces esta es la demanda agregada y esta es la oferta agregada. Entonces, esta oferta agregada, ya habíamos dicho también que es el PIB real, y la vamos a llamar entonces aquí oferta agregada de corto plazo. ¿Ok? En el punto, recuerden, donde se intersectan oferta y demanda, en ese punto tenemos el valor de PIB real, ¿sí?
supóngase este valor de 500, y ese valor se corresponde con un determinado nivel general de precios. Acuérdense lo que vimos del índice implícito del PIB. ¿Okay? Entonces, repito, aquí tenemos el equilibrio en el corto plazo, donde coincidan la oferta y la demanda agregada. Las decisiones del oferente van a depender de lo que pase con el precio de los insumos por el lado de los costos y de lo que pase con las ventas para él tomar sus decisiones, de manera que obviamente es importante que la demanda, que la gente esté comprando su producto para que el empresario se sienta motivado a producir. ¿Okay? Cuando hablamos del PIB potencial, entonces introducimos una nueva variable en esta ecuación. Y aquí, en esta ecuación, la oferta agregada de largo plazo, va a ser una línea vertical. Es decir, ahora vamos a tener los dos PIB que acabo de enseñar arriba. Vamos a tener el PIB real, vamos a llamarlo IR, y vamos a tener el PIB potencial, vamos a llamarlo IP. ¿Ok? Y este PIB potencial, repito, es el máximo de producción que se puede alcanzar cuando todos los precios son flexibles. ¿Ok? Entonces, fíjense, si estamos en esta situación donde esta es la producción y esta es la producción porcentual y esta es el PIB potencial, estamos en una situación en la cual la economía está produciendo por debajo de su PIB potencial. Es decir, que es una economía en la cual hay recesión, hay desempleo. Estamos debajo de la producción que se puede obtener cuando todos los precios son constantes. Entonces, esta es una forma de identificar cuando la economía está produciendo por debajo de su capacidad, es decir, la economía está en recesión. ¿Okay? Está por debajo del PIB potencial. Pero esta no es la única situación posible. También puede ocurrir que esta economía, el PIB potencial, en vez de estar de este lado, como lo estamos viendo aquí, esté en una situación en la cual a ver, no los quiero de verdad aburrir con tantas líneas, pero es importante para mí mostrárselo. En una situación en la cual ahora el PIB potencial está por aquí. Ahora el PIB potencial esté por aquí. ¿Qué le pasó aquí a mi línea? Que se me puso como fea. Ok, entonces ahora el PIB potencial esté por aquí. Y esta sea la oferta agregada de corto plazo y esta sea la demanda. Y esta sea la demanda. Fíjense que claramente lo que está ocurriendo aquí es que este es el nivel de PIB real y la economía está por encima de su PIB potencial. Entonces, ¿cómo puede darse eso? Bueno, porque la cosa no se traduce en que esté al 100% de la capacidad de producción, nunca se está al 100% de la capacidad de producción, sino de lo que se trata es que cuando el PIB real está por encima del PIB potencial, es porque la demanda agregada está muy dinámica
Y entonces lo que hay en esta economía es presiones inflacionarias. Es decir, es una economía que está muy dinámica la demanda agregada y entonces eso está generando presión sobre los precios. Entonces, que la demanda agregada, esta es la oferta agregada de corto plazo, oferta agregada de corto plazo, ella sí tiene una relación con los precios porque a mayor precio, mayor ganancia. En cambio, a largo plazo no hay una relación de la oferta con los precios, sino que todo depende de la decisión de las empresas de invertir y producir más. Oferta agregada de largo plazo, ¿ok? Una de las cosas para que nos sirve este instrumental, jóvenes, es para entender situaciones económicas o macroeconómicas de la vida real. Entender, por ejemplo, cuando la economía está en recesión, como les acabo de señalar, o cuando la economía está pasando por presiones inflacionarias, como es este caso. ¿Sí? Fíjense, en este caso, repito, la economía está en este punto, y en este punto, esta brecha que está aquí entre el PIB potencial y el PIB real, lo que nos indica es que hay presiones inflacionarias. ¿Okay? Presiones inflacionarias. Entonces, claramente, es esa situación que hablamos de cómo la economía pasa por periodos de fluctuaciones, las cuales puede estar muy abollante y generar presiones inflacionarias, o en las cuales puede estar en recesión. De hecho, por ejemplo, ahorita que estamos en esta difícil situación de la guerra de Ucrania, ¿okay? Y además que venimos de un proceso de pandemia por el COVID-19, si ustedes buscan en la literatura, van a estar en la literatura económica, se van a conseguir con que se habla mucho de que la economía estadounidense y la economía europea están en riesgo de estanflación. ¿Qué es eso de estanflación? Una situación en la cual se presentan de forma simultánea inflación y recesión económica. Si se acuerdan de los objetivos macroeconómicos, yo les dije que lo que era importante para los objetivos macroeconómicos era aumento del PIB, porque eso generaba una menor tasa de desempleo y control de la inflación. En este fenómeno de esta inflación estamos en el peor de los mundos, porque hay recesión, es decir, hay caída de la producción de bienes y servicios, hay desempleo y además los precios están aumentando. ¿Cómo nosotros señalaríamos esa situación desde el punto de vista gráfico? Pues entonces estamos diciendo que lo que ha ocurrido es un retroceso de la oferta agregada de corto plazo, ¿ok? Ese retroceso de la oferta agregada de corto plazo viene dado por todos los cuellos de botella que se han generado por la pandemia y ahora por la guerra en Ucrania. Y entonces fíjense que diríamos que ese aumento de los insumos o de los factores productivos ha hecho que se reduzca la oferta, y en ese contexto de reducción de la oferta ahora estamos, y es para allá para donde lamentablemente parece que va la cosa, ahora vamos para una situación en la cual vamos a tener una caída de la producción de bienes y servicios, ¿ok? El PIB real va a caer y además, no, como que se me perdió la cosa aquí, ya. Una caída de la producción de bienes y servicios y además tenemos un aumento de los precios, ¿ok? Entonces, bueno, es importante entender, repito, que tenemos el PIB real, el PIB potencial, que una cosa es que la economía con su PIB real puede estar en equilibrio en el corto plazo, ¿ok? Y que el corto plazo y el largo plazo no tienen que ver necesariamente con un problema de tiempo, sino de que o cuáles son los factores, si los dos factores son variables o el factor está fijo. Y como cierre de esta idea, pues entonces, para que nosotros tengamos una economía donde esté en simultáneo, ¿verdad? Esté simultáneamente en equilibrio, es decir, para que la economía
esté en equilibrio en el corto plazo y el largo plazo de forma simultánea, pues lo que tiene que ocurrir es que no podemos estar ni con el PIB por encima del PIB potencial, ni con el PIB por debajo del PIB potencial, sino que el PIB real tiene que ser igual al PIB potencial. ¿Ok? Obviamente, la única forma que eso ocurra es que esta oferta agregada esté aquí, coincidiendo con es decir, que este nivel de PIB sea igual el PIB real y el PIB potencial, pero que además coincidan con el nivel de demanda agregada. ¿Okay? Aquí es la única forma que podemos decir que la economía está simultáneamente en el corto y en el largo plazo. ¿Ok? Entonces, fíjense. Eso nos lleva a la lámina de crecimiento económico, y una vez que hemos tratado de explicar todo lo que es el contexto general que está detrás del crecimiento económico, entonces podemos puntualizar lo que está en esta lámina. Primero, que el crecimiento económico de corto plazo es aumento de la producción en el corto plazo, esto ya lo dijimos, que en el largo plazo es aumento continuo de la producción agregada en el paso del tiempo, y también recordemos que la productividad es un elemento importantísimo. Solo se logra el crecimiento económico de largo plazo si la productividad se incrementa de forma constante. ¿Qué es lo que es la productividad? Es el volumen de producción por trabajador, es decir, es como el trabajador produce cada vez más unidades de producción. Eso es básico para que haya crecimiento económico. Al final, el tema del crecimiento económico es que el crecimiento económico permite a la mayoría de la población disfrutar de un nivel de vida más alto. Y finalmente, en la práctica, para calcular el crecimiento económico, tenemos el indicador de PIB real y tenemos el indicador de PIB real per cápita, y lo que hacemos es sacar la variación porcentual. Entonces, cuando vemos la variación porcentual del PIB real o del PIB per cápita de un año con respecto al otro, estamos viendo la evolución o el crecimiento económico de corto plazo. Cuando vemos cuál es el proceso de crecimiento, o sea, el crecimiento a lo largo del tiempo del PIB real y el PIB per cápita, pues entonces nos estamos refiriendo al crecimiento económico de largo plazo. Y al final de lo que se trata es que el crecimiento económico de largo plazo se da porque hay un crecimiento de unos pocos puntos porcentuales año tras año del PIB real y del PIB real per cápita. Es decir, que al final de lo que se trata es que a lo largo del tiempo, cuando usted analice un periodo, el valor final del PIB real y del PIB per cápita sea por encima del valor inicial del PIB real y el PIB per cápita. ¿Okay? Recuerden que el PIB per cápita es el PIB real entre la población. Entonces, es importantísimo para nosotros el tema del crecimiento económico. Ya hemos visto cómo se calcula, lo hemos visto ahorita y lo hemos visto a lo largo de esta unidad 3. Y bueno, introducimos que para mí era importante el concepto del PIB potencial. ¿Okay? Entonces, vamos a cerrar esta sesión hasta aquí para dejar una última reunión en la cual ya vamos a hablar de los otros y dos indicadores que nos faltan, que es la tasa de desempleo y el nivel general de precios. Obviamente ahí lo que vamos a abordar es mucho más sencillo porque toda la información densa se maneja es cuando se ve la parte de la producción y la parte concretamente del PIB. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a parar la grabación. Muchas gracias por su atención cuando escuchen esta grabación, y me voy a conectar en una tercera oportunidad para abordar los temas que les doy. Entonces, bueno, gracias por su atención. Déjenme parar la grabación.